El Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, volvió a hacer erupción en marzo de 2026 en la Isla Grande de Hawái. Grandes fuentes de lava salieron disparadas al cielo, cerraron la carretera principal y el aeropuerto quedó bloqueado por nubes de ceniza áspera. El cielo se volvió rojo oscuro e inquietante. Así de denso era el humo. La erupción aisló partes de la isla. Ya era la segunda vez en el año. La erupción ocurrió justo dentro del cráter Alemaumau, en la cima del volcán. Todo se volvió peligroso muy rápido y los visitantes tuvieron que evacuar la cumbre. La fuente de lava subió unos 1,300 pies, casi la altura del Empire State o incluso más que la Torre Eiffel. Pero veamos la erupción paso a paso. Empezó el 10 de marzo de 2026 y duró unas 9 horas. Terminó de golpe a las 6:21 de la tarde. La erupción arrancó por la mañana, a las 9:17, con lava saliendo por la boca norte. La boca sur empezó a erupcionar poco antes de las 10. Para primeras horas de la tarde, las fuentes de lava ya eran enormes. La boca sur alcanzó 1,150 pies y la norte 1,000. La lava avanzaba sobre casi un tercio del piso del cráter y brillaba en naranja y rojo intenso. Cuando la lava se enfrió en el aire, se convirtió en algo llamado tefra, una mezcla de roca volcánica, ceniza y diminutos fragmentos vítreos. La tefra puede rasparte la piel como lija, irritarte los ojos y hacerte más difícil respirar. Peor aún, puede volver las carreteras una pista de patinaje para los autos. Por todo esto, cerraron parte de la carretera 11 entre las millas 24 y 40. En enero, otra erupción también hizo caer tefra sobre el parque y los pueblos cercanos. Algunos visitantes recibieron tefra encima y unos cuantos terminaron con cortadas. El servicio de parques tuvo que cerrar la cumbre por primera vez desde que este ciclo eruptivo empezó el 23 de diciembre de 2024. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la columna llegó a 25,000 pies. Eso es casi 5 millas hacia arriba, más alto de lo que vuelan muchos aviones. El viento soplaba desde el sur, así que la ceniza y el gas se movieron al norte desde Halemaumau. Las autoridades advirtieron a la gente cercana que se quedara bajo techo o que saliera si los gases empezaban a molestar. Y esta no fue la primera vez que el Kilauea causó problemas este año. Otra erupción empezó el 15 de febrero y duró casi 10 horas. En esa ocasión, la lava cubrió la mitad del piso del cráter. Los científicos calculan que salieron 15 millones de yardas cúbicas de lava. Alcanza para llenar miles de albercas o cubrir cientos de canchas de fútbol. A las 2 de la tarde del 10 de marzo seguía cayendo tefra. Los guardabosques ayudaron a evacuar a los visitantes de la cumbre. Todos los senderos y miradores cercanos quedaron cerrados. Los científicos vigilan día y noche qué tan alto sale la lava, qué tan rápido corre, hacia dónde va la nube de ceniza y dónde cae el material. Aunque la lava casi siempre se queda dentro del cráter, la tefra y los gases volcánicos vuelven bastante riesgoso vivir cerca de un volcán. Desde el 24 de diciembre de 2024, el Kilauea ha estado lanzando lava a ratos, sobre todo desde dos bocas en el cráter de la cumbre, una al norte y otra al sur. Las erupciones llegan en ráfagas cortas, por lo general de menos de medio día. Después el volcán se toma un descanso. ¿Podríamos decir que se está relajando? No podemos. A veces esas pausas duran 2 semanas o más, como si la lava tomara aire antes del siguiente espectáculo. Pero hablemos un poco más de la tefra. El mayor problema es que no se queda cerca del volcán. En erupciones pasadas, cayó sobre barrios tan lejanos como Hilo y Puna, dañó sistemas de agua y dejó una limpieza enorme. En el aeropuerto internacional de Hilo cancelaron todos los vuelos nocturnos por la ceniza en el aire, y durante semanas, vecinos y personal del parque estuvieron barriendo tefra de techos, canaletas, calles, prácticamente de todas partes. Según el vocero del parque, la tefra llegó tan lejos por una mezcla de vientos débiles y fuentes de lava extremadamente altas. Cuando eso pasa, los residuos volcánicos caen casi directo sobre el parque y las poblaciones cercanas. En erupciones anteriores, los vientos alisios, que normalmente cruzan las islas del este hacia el oeste, actuaron como una banda transportadora. Llevaron ceniza y gases volcánicos sobre el desierto de Kau y pueblos cercanos del suroeste. Otro peligro muy serio durante una erupción es la lluvia de vidrio, también llamada cabello de Pelé.
Es un tipo de tefra que aparece sobre todo cuando las fuentes de lava salen disparadas muy rápido. Las burbujas de gas revientan y estiran la roca fundida hasta volverla hebras finísimas y frágiles. Luego el viento las arrastra lejos. Es ligero, pero quebradizo, y puede rasparte la piel o meterse en ojos o pulmones. El nombre viene de Pele, la diosa hawaiana del fuego y de los volcanes, porque nace directamente de la actividad volcánica. En erupciones grandes, como la de 2018, se reportó la caída de estas hebras por toda la zona del volcán. Ahora bien, el Kilauea no es la única amenaza en la región. El gigante dormido de al lado, el Mauna Loa, recibió una actualización de los científicos el 5 de marzo de 2026. El volcán todavía no está en erupción, pero se está inflando porque el magma llena sus enormes cámaras subterráneas. Podrías imaginarlo como si la Tierra respirara hondo. Pero no es solo eso. Tan solo en el último mes, detectaron más de 100 sismos bajo la cumbre. ¿Hay que preocuparse? Bueno, veámoslo. El Mauna Loa, el volcán activo más grande de la Tierra, cubre la mitad de la isla grande de Hawái. Sus erupciones pueden crear ríos enormes y veloces de lava, como una bulldozer en cámara lenta hecha de roca fundida cruzando la zona. Cuando el Mauna Loa entra en erupción, normalmente empieza en la cumbre. Desde ahí, la lava puede fluir hacia distintas zonas. La zona de Rift noreste, la zona de Rift suroeste, o incluso por bocas del lado noroeste del volcán. Lo más inquietante es que esos flujos de lava pueden aparecer en minutos, horas o incluso meses después de que arranca la erupción. Desde su primera erupción bien documentada, en 1843, el Mauna Loa ha erupcionado 34 veces. Los intervalos entre erupciones pueden ir de unos cuantos meses a muchas décadas. La más reciente fue en 2022. Ahora mismo el Mauna Loa está tranquilo, pero activo. La actividad sísmica, o sea, los pequeños terremotos bajo el volcán, muestra que el magma sí se está moviendo bajo la superficie. En febrero de 2026, los científicos detectaron 116 sismos bajo la cumbre, concentrados sobre todo bajo la caldera llamada Mokuauweoweo. Algunos también se agruparon en la caldera sur, pero no te asustes con ese número. Para comparar, el mes anterior hubo 123. Estos sismos son parte de la respiración normal del volcán mientras vuelve a llenarse de magma tras la erupción de 2022. Los instrumentos GPS del volcán sí muestran que la cumbre se está inflando, es decir, el terreno sube lentamente mientras el magma llena el depósito subterráneo. Al mismo tiempo, las mediciones de gas y temperatura en la zona de Rift suroeste siguen en niveles normales, así que no hay cambios grandes frente a meses anteriores. Así que, aunque el Mauna Loa se esté recargando, todavía no hay señales inmediatas de otra erupción. De todos modos, siempre vale la pena vigilar al Mauna Loa. Es un gigante dormido que puede despertar en cualquier momento, y los científicos observan de cerca cada centímetro de terreno que se eleva. Porque si el Mauna Loa entra en erupción, puede causar muchísimos problemas distintos. Grandes ríos de lava pueden avanzar rápido y cubrir todo a su paso. El volcán también puede hacer que el suelo tiemble, porque al llenarse de magma, los costados de la montaña pueden moverse hacia arriba o hacia los lados y detonar sismos. Además, el Mauna Loa puede liberar gases volcánicos que se mezclan con el aire y forman smog, una especie de smog volcánico que irrita y hasta puede dificultar la respiración a quienes viven a sotavento. A veces, el volcán incluso puede producir pequeñas explosiones y lanzar ceniza al cielo, lo cual resulta peligroso para los aviones que vuelan cerca. Algo enorme se esconde justo debajo de Hawái, más profundo de lo que cualquier perforación podría alcanzar. Esta extraña burbuja subterránea, a casi 2.900 kilómetros de profundidad, nos revela detalles impresionantes sobre la formación de las islas y podría causar una erupción que afectaría miles de vidas. Los científicos llaman a formaciones extrañas como esta masa zonas de ultrabajas velocidades. Cuando ocurren terremotos, envían vibraciones a través del planeta que se mueven rápido por la mayoría de las rocas, pero se frenan mucho al pasar por ciertas capas profundas. Esa desaceleración les indica a los geólogos que algo inusual se encuentra ahí. La masa gigante debajo de Hawái pertenece a la categoría más grande de estas estructuras, una megazona de ultrabaja velocidad, un pedazo masivo de material justo en la frontera entre el manto terrestre y su núcleo.
Para descubrir cómo es realmente este monstruo, los científicos rastrearon dos tipos distintos de ondas sísmicas. El primer tipo, las ondas de presión, comprimen la roca como si apretaras un resorte. Otro tipo, las ondas de corte, mueven la roca de arriba a abajo, como si agitaras una cuerda. Al combinar ambas señales, los investigadores construyeron una imagen mucho más clara de lo que yace en las profundidades debajo de Hawái. Los científicos solían pensar que esta masa era blanda y parcialmente fundida, como lava espesa ascendiendo hacia la superficie. Pero estos nuevos datos sísmicos mostraron que la masa no es viscosa en absoluto. Es principalmente roca sólida, densa, pesada y cargada de hierro. Este descubrimiento ayuda a explicar un misterio que desconcertó a los científicos durante décadas. La mayoría de los volcanes se forman en los bordes de las placas tectónicas, pero Hawái no está cerca de ninguna de esas fronteras. Flota justo en medio de la placa del Pacífico, y aún así las islas se formaron a partir de algunos de los volcanes más activos del planeta. Antes lo explicaban con un punto caliente, una columna de calor que asciende desde las profundidades de la Tierra, como un soplete derritiendo lentamente su camino hacia arriba. Pero ahora resulta que la masa gigante rica en hierro ancla esa pluma de calor en su lugar, como la base de una lámpara de lava que mantiene el flujo constante durante millones de años. El material del que está hecha la estructura podría ser incluso restos de un océano de magma basal, una capa gigantesca de roca fundida que pudo existir en las profundidades de la Tierra cuando el planeta se formó. Cuando ese antiguo océano se enfrió y cristalizó, elementos pesados como el hierro se hundieron y crearon bolsas densas. Y la masa bajo Hawái podría ser una de esas sobrevivientes. Ahora, estructuras como esta no permanecen quietas para siempre. El calor fluye constantemente a través del manto terrestre, y cuando esos flujos cambian, pueden jalar estructuras profundas, redirigir el calor y a veces desestabilizarlas. Si el sistema debajo de Hawái cambia de manera importante, podría intensificar la actividad volcánica en la superficie. Ya vemos indicios de esa energía inquieta. Hawái tiene miles de terremotos cada año. La mayoría son diminutos, tan pequeños que solo instrumentos sensibles los detectan. En promedio, Hawái tiene alrededor de 100 sismos de magnitud 3 por año. Esos son fuertes para que la gente los sienta. Aproximadamente 10 sismos alcanzan magnitud 4 al año, y cerca de un sismo de magnitud 5 sacude las islas cada año. Los eventos mayores ocurren con menos frecuencia, pero aún ocurren. La mayor parte de esta actividad se concentra alrededor de la Isla Grande, que tiene varios volcanes. A principios de marzo de 2026, Kilauea lanzó fuentes de lava de casi 400 metros de altura. Corrientes de roca fundida de un rojo brillante se dispararon hacia arriba y ceniza y fragmentos volcánicos llovieron sobre las áreas cercanas. Las autoridades cerraron temporalmente partes del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái y tramos de la Carretera 11, porque los escombros que caían crearon condiciones peligrosas. La erupción no amenazó hogares directamente, pero aún así causó problemas reales. La ceniza se esparció por comunidades cercanas y pequeños fragmentos de roca cubrieron caminos y techos. Toda esa actividad se conecta con el mismo motor profundo, el punto caliente anclado por esa enorme masa rica en hierro a casi 2.900 kilómetros bajo las islas. Ahora, viajemos al norte, donde algo bastante aterrador acecha bajo el borde occidental de Norteamérica, algo capaz de transformar toda la línea costera. Los científicos creen que dos fallas sísmicas gigantes, la zona de subducción de Cascadia y la falla de San Andrés, no solo existen una junto a la otra, sino que podrían afectarse mutuamente y actuar como dominós gigantes. Cascadia se extiende a lo largo del noroeste del Pacífico, y la falla de San Andrés atraviesa California. Los científicos encontraron evidencia de este posible impacto en el fondo del océano. Extrajeron largos cilindros de lodo y sedimento, y estos núcleos son como libros de historia geológica que preservan capas de escombros de terremotos antiguos. Dentro de esas capas, los investigadores vieron que pares de depósitos sísmicos están casi encimados uno sobre otro. Los geólogos los llaman dobletes. Dos terremotos masivos ocurrieron tan cerca en el tiempo que el océano apenas tuvo tiempo de calmarse entre ellos. Y ese descubrimiento apunta directamente a una de las zonas tectónicas más caóticas del planeta, la Triple Unión de Mendocino.
Aquí es donde tres placas tectónicas chocan y se trituran entre sí como engranajes torcidos dentro de una máquina. También es el punto exacto donde la falla de San Andrés se encuentra con la zona de subducción de Cascadia. Ahora, cuando una falla se rompe, envía ondas de estrés a través de la corteza. Ese estrés puede desestabilizar la falla vecina y empujarla hacia la ruptura también. Un megaterremoto de Cascadia por sí solo podría alcanzar magnitud 9 o más. Este tipo de terremoto podría abrir de 960 a 1130 kilómetros de fondo marino y enviar un tsunami masivo hacia la costa del Pacífico. Y si Cascadia se rompe primero, el cambio de presión podría activar la falla de San Andrés poco después. En el peor escenario, la gente en California podría sentir un terremoto enorme, ver edificios tambalearse y carreteras partirse, y luego presenciar un segundo desastre minutos después. Y la secuencia opuesta también podría ocurrir. La falla de San Andrés podría romperse primero, redistribuir la presión en la corteza y empujar a Cascadia al colapso. En ese caso, las personas en la zona afectada podrían sobrevivir al primer sismo y luego ver al océano retirarse repentinamente de la costa. Y esa es la señal escalofriante de que un tsunami podría llegar en unos 20 minutos. Los científicos saben por el análisis de sedimentos que esta secuencia ya ha ocurrido antes. Hubo al menos 10 terremotos pareados en los últimos 3100 años. Lo más aterrador es que un nuevo terremoto masivo no es cuestión de si ocurrirá, sino estrictamente de cuándo. Ahora, crucemos el Atlántico hacia el sur de Italia. Al oeste de Nápoles hay un sistema volcánico masivo llamado la caldera de Campi Flegrei. Significa algo como campos ardientes, y se ganó ese título con creces. Hace unos 109.000 años, una enorme erupción lanzó ceniza y roca por toda la región. Expulsó más de 150 kilómetros cúbicos de magma de debajo de la superficie. Es un volumen cercano al de la erupción masiva que formó la caldera de Campi Flegrei hace unos 40.000 años. Esa erupción anterior excavó un cráter de unos 14 kilómetros de ancho y esparció ceniza volcánica por enormes partes de Europa. Hoy, más de 400.000 personas viven directamente dentro de ese antiguo cráter. El suelo ahí es increíblemente fértil porque los cultivos han crecido sobre ceniza volcánica descompuesta durante siglos. Pero la misma geología que hace productiva la Tierra también oculta una enorme energía bajo el suelo. Investigadores estudiaron recientemente capas de roca antigua preservadas en montañas y perforaciones profundas alrededor de la región. Así fue como descubrieron que Campi Flegrei podría producir erupciones gigantes con más frecuencia de lo que los científicos creían. Eso no significa que una erupción catastrófica vaya a ocurrir pronto, pero sí cambia la forma en que los investigadores ven el peligro a largo plazo. Cuando ocurren estas erupciones, no se comportan como flujos de lava ordinarios. Generan flujos piroclásticos, que son avalanchas de gas caliente, ceniza y roca que avanzan a velocidades de autopista. Algunos depósitos antiguos de esa erupción de hace más de 100.000 años alcanzan casi 2 metros de espesor en ciertos lugares, lo que demuestra cuán violenta fue la explosión. Cuando conectas todos estos descubrimientos, ves una vez más que nuestro planeta no permanece quieto bajo nuestros pies. Se mueve, respira y de vez en cuando nos recuerda quién manda aquí. Y la mayor parte del tiempo, las fuerzas más grandes que moldean nuestro mundo se ocultan a miles de kilómetros debajo de donde estamos. Si estás en un avión volando por los aires, puedes pensar que es el objeto más pesado del cielo. Pero esos grandes cúmulos que ves con la forma de tu perro pueden pesar más de 450.000 kilogramos. Las nubes son solo pequeñas gotas de agua reunidas. No te preocupes, no se derrumbarán en pedazos. Puede parecer que hay infinitas estrellas en la galaxia de la Vía Láctea, pero los expertos de la NASA están convencidos de que hay potencialmente de 100 a 400.000 millones de estrellas allí. Hay cerca de 3 billones de árboles en el mundo y cerca de 400.000 especies de plantas. De todas esas plantas, entre 80.000 y 300.000 son comestibles. Pero solo unas 200 de esas plantas llegan a diferentes cocinas. Si estás de pie en Alaska, puedes esperar que Hawái se acerque lentamente a ti. Puede que no lo sientas, pero las placas tectónicas siempre se mueven al mismo ritmo que el crecimiento de tus uñas.
Hawái se mueve 7.5 centímetros cada año porque la placa del Pacífico siempre está empujando hacia el norte. Y las abejas zumban con 4 alas en lugar de 2. Las 2 alas que normalmente ves se convierten en una sola cuando vuelan, pero cuando aterrizan y se relajan, se desenganchan de nuevo y vuelven a ser 4 alas. Incluso tienen una red de cadena invisible por donde vuelan para ir de flor en flor. Y las abejas pueden volar más alto que el monte Everest, que tiene casi 9.000 metros de altura. Los huracanes no pueden cruzar el Ecuador debido a algo llamado efecto Coriolis, que también es responsable de muchas megatormentas. Las presiones bajas en el hemisferio norte giran en sentido antihorario. En el hemisferio sur van en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, si un huracán pasa por el Ecuador, no podrá girar. El ácido dentro de tu estómago es tan fuerte que puede derretir el acero inoxidable. El ácido en tu interior tiene un pH de 2 a 3 y no derrite el interior gracias al revestimiento del estómago que secreta una sustancia química para equilibrarlo. Tu cuerpo reemplaza este revestimiento cada 4 días aproximadamente. Los búhos tienen algo así como tubos oculares en lugar de globos oculares. Los humanos pueden girar la cabeza en un ángulo de 180 grados y pueden girar los ojos en múltiples direcciones. Los búhos no mueven sus ojos libremente como nosotros, pero lo compensan girando la cabeza a 270 grados. Pueden ver muy bien de noche. Ok, camaleón, lo entendemos. Puedes mover los ojos de forma independiente en todas las direcciones. Ahí está tu minuto de atención. Ahora no me mires. Si te encuentras en el espacio exterior en un planeta de nuestro sistema solar, es probable que estés nadando en diamantes. Las atmósferas de planetas como Júpiter y Saturno tienen altas presiones que pueden cristalizar átomos de carbono y crear diamantes. Los científicos incluso afirman que todo ese brillo helado hace llover hasta 900.000 kilogramos al año en Saturno. El Sol seguirá volviéndose más brillante y más caliente y eventualmente evaporará los océanos, haciendo que la Tierra sea como un horno similar a Venus. Y nuestra Vía Láctea está en curso hacia una colisión con la galaxia de Andrómeda. Estrellas, asteroides, planetas y lunas se estrellarán entre sí y destruirán todo. Por supuesto, algo como esto no sucede de la noche a la mañana, pero eventualmente las dos galaxias se combinarán en una sola galaxia mega agrupada. Sin embargo, esto no sucederá hasta dentro de miles de millones de años y yo no estaré por aquí, espero. Los loris lentos con sus ojos saltones pueden ser lindos, pero son los únicos primates venenosos en el reino animal. Obtienen veneno de una glándula debajo de la axila antes de morder a un depredador. Desafortunadamente, su número está disminuyendo en la naturaleza. Los bosques y las selvas no son los únicos responsables de producir la mayor parte de oxígeno que respiras. Son las criaturas microscópicas llamadas fitoplancton que viven en las capas superiores del agua, específicamente en los océanos. Al igual que las plantas, también utilizan la fotosíntesis para convertir la luz solar en oxígeno. Son tantas que aportan del 50 al 85% de todo el oxígeno del planeta. Plutón fue descubierto en 1930 y hasta ahora ni siquiera ha realizado una rotación completa alrededor del Sol. Tarda 248 años en hacer una órbita completa, lo que significa que Plutón celebrará con fuegos artificiales y cuenta atrás en el año 2178. Ha habido casos en los que la nieve cubría los paisajes arenosos del desierto del Sahara, y ni siquiera es el desierto más grande de la Tierra. El ganador de esa categoría es para el desierto polar antártico. En lugar de arena, está hecho de agua helada. Incluso el Sahara recibe más precipitaciones que el desierto antártico. En 1933, el Double Eagle era una moneda valorada en $20. Solo algunas de ellas fueron liberadas, pero la tendencia nunca se estableció, por lo que se recuperó la moneda. Algunos la conservaron, pero la mayoría fueron destruidas. En 2002, alguien compró una de estas monedas en una subasta por $7.500.000, convirtiéndola en la moneda más cara jamás vendida en una subasta. Los canguros tienen algo similar a un resorte en sus piernas que los hace saltar, pero les es imposible hacerlo sin sus colas que actúan como contrapeso. Estas tolvas pueden rebotar a una velocidad de cerca de 25 kilómetros por hora, y los canguros no pueden saltar hacia atrás. Tu bocadillo de verano favorito fue inventado por accidente por un niño de 11 años en 1905. Frank Epperson accidentalmente dejó soda en polvo y agua con un palo de madera durante la noche y se quedó rígida. Al principio lo llamó Epsicle, pero el helado se quedó y ahora vienen en muchos sabores increíbles. El animal más grande de la Tierra pesa como 33 elefantes. Su lengua puede ser tan pesada como uno de esos elefantes. El corazón de una ballena azul puede pesar tanto como un automóvil pequeño y debe latir cada 10 segundos. 3 grandes ballenas azules apiladas frente a frente tienen aproximadamente la longitud de la Estatua de la Libertad. Y un humano podría incluso nadar fácilmente por sus grandes venas. El nano camaleón es el reptil más pequeño que se ha descubierto. En enero de 2021,
Los científicos realizaron una expedición a las selvas tropicales del norte de Madagascar y encontraron esta pequeña criatura. Se alimenta de ácaros y otras criaturas microscópicas y mide un poco más de 1 centímetro de largo. Europa es una de las muchas lunas de Júpiter y es lo más cercano a lo que los científicos llaman nuestro próximo hogar potencial dentro de nuestro sistema solar. La superficie está cubierta de hielo, pero se cree que hay un océano debajo que podría estar repleto de seres vivos microscópicos. Si le temes a la oscuridad, la Luna probablemente no sea un lugar para ti. Las sombras son más oscuras en la Luna que en la Tierra. En nuestro planeta azul, la atmósfera puede dispersar más la luz solar, a diferencia de la Luna. La gente de la antigua Grecia y Roma usaba telas de araña pegajosa como vendajes naturales para los pacientes. Tienen químicos naturales incorporados que ayudan con la curación. Las telarañas son tan fuertes que 5 centímetros de tela de araña envuelta pueden detener un avión cuando está en velocidad de aterrizaje. Un estudio muestra que las musarañas de los árboles tienen una mutación en su sistema que las hace menos sensibles a las especias. Son el único mamífero conocido, además de los humanos, que disfruta de los sabores de los alimentos que queman la boca. Hicieron un experimento con un grupo de otros mamíferos y descubrieron que mientras los mamíferos evitaban la comida picante, las musarañas de los árboles la devoraban sin pensar. Y los delfines son las criaturas más inteligentes del mundo, en parte porque pueden dormir mientras están despiertos. Cuando duermen, sus cerebros tienen que estar parcialmente en guardia ante los depredadores que acechan en el agua. Y cuando el calor aumenta en un incendio, el aire a su alrededor se apresura a reemplazarlo, lo que hace que se forme una columna giratoria y así nacen los tornados de fuego o los remolinos de fuego. Los pulpos pueden ser raros de detectar, ya que se camuflan muy bien, pero pueden poner más de 55,000 huevos. La madre pasará los próximos 6 meses cuidándolos y una vez que nazcan, pueden tener el tamaño de solo un grano de arroz. La próxima vez que abraces a tu gato, mira sus patas traseras y cuenta cuántos dedos tiene. Hay 5 dedos en cada una de sus patas delanteras, pero solo 4 en sus patas traseras. Los científicos creen que les ayuda a correr más rápido o escapar después de conspirar contra ti. Los chow chows y algunas otras razas de perros tienen lenguas de color púrpura azulado. Las jirafas también tienen lenguas de un color similar, excepto que las de ellas miden cerca de 50 centímetros de largo y las usan para agarrar hojas de ramas altas. La próxima vez que visites la Torre Eiffel, toma una foto en verano e invierno. Si tienes una vista superbiónica, notarás que en el verano las temperaturas más altas pueden hacer que la torre crezca 15 centímetros. Bueno, cualquier vista de la Torre Eiffel es fantástica. Las personas que viven en Hawái necesitan ganar al menos el doble del salario promedio del resto de los Estados Unidos para vivir cómodamente. Aquellos que no están dispuestos a pagar $5 por un galón de leche tienen que buscar la felicidad en otro lugar, y año tras año, el estado alcanza las primeras posiciones en la clasificación de pérdida de población. Mientras la clase media local se va, Hawái se está convirtiendo en un paraíso para los multimillonarios. Tan solo 37 de ellos ya poseen el 11% de toda la tierra privada en el estado de Aloha. Larry Ellison, cofundador de Oracle Corporation, compró el 98% de la isla Lanai, incluyendo la tienda de comestibles, la única gasolinera y el periódico comunitario, todo por la impresionante suma de $300 millones. Esto lo convierte en el jefe y propietario de todo en la isla. Mark Zuckerberg, el fundador y director de Meta, está construyendo un enorme complejo en Kauai con más de una docena de edificios, al menos 30 habitaciones y baños, un túnel que conduce a un búnker subterráneo de 460 metros cuadrados y 11 casas en los árboles conectadas por intrincados puentes colgantes. Los residentes locales con derechos ancestrales sobre esta tierra perdieron en el tribunal y tuvieron que subastarla. El magnate malayo Kwek Leng Chan posee 1/3 de la isla de Molokai a través de su imperio empresarial. Por supuesto, estas y algunas de las otras personas más ricas del mundo crean nuevos empleos e invierten en proyectos de desarrollo en las islas. Sin embargo, casi 2/3 de los habitantes creen que su estado está siendo administrado para los turistas a expensas de los residentes. Muchas personas famosas prefieren vivir en Wailea y Makena en Maui, porque es un lugar tranquilo que les proporciona la privacidad que desean. Oprah Winfrey tiene una gran casa en las colinas del lugar. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, compró una enorme casa cerca de la bahía de la Perouse por $78 millones.
Otras personas famosas que viven en Maui incluyen a Clint Eastwood, Mick Fleetwood, Jim Carrey y Alice Cooper. Cuando visitas Maui, puedes ver una exhibición especial del Salón de la Fama en el aeropuerto que muestra a esos famosos. Se supone que celebra sus lazos con la isla, pero los habitantes sienten que solo resalta la enorme brecha que hay entre los nuevos residentes súper ricos y los lugareños que apenas pueden darse el lujo de vivir allí. A medida que las personas ricas y famosas siguen comprando propiedades en Hawái, los precios de las viviendas continúan aumentando. Es más caro comprar una casa aquí que en Washington, D.C. o en California. Parte de la razón de los precios tan altos se debe a cómo está formada la Tierra. Hawái es más grande de lo que mucha gente piensa, pero está compuesta por muchas islas separadas que están muy distantes entre sí. Aunque las islas son grandes, no toda la tierra puede ser utilizada para construir casas o vecindarios. A diferencia de gran parte de Estados Unidos, que cuenta con muchas tierras planas y colinas suaves, gran parte de Hawái está compuesta por montañas empinadas, rocosas y un terreno accidentado. Este tipo de suelo es muy difícil para la construcción y para habitar. Debido a esto, la mayoría de las personas de Hawái, alrededor de 1 millón, viven en una isla llamada Oahu. Las otras islas, como la Isla Grande, tienen muchos menos habitantes. No hay suficiente tierra para todos, y eso dificulta que las personas que han residido en Hawái toda su vida puedan costear un lugar para vivir. El turismo representa el 21% de la economía del estado. La mayoría de los visitantes provienen de Estados Unidos y Japón. Los turistas aportan grandes sumas de dinero, pero hay un problema. Depender demasiado del turismo puede ser arriesgado para Hawái. En los últimos años, debido a lo que todos sabemos que ocurrió, una normativa sanitaria llamada Orden de Navegación Condicional detuvo la llegada de cruceros a Hawái por razones de seguridad sanitaria. Muchas otras actividades turísticas, como visitar playas o asistir a eventos, también fueron canceladas. Al tener menos visitantes, Hawái ganó mucho menos dinero, lo que afectó a la economía. Para evitar este problema en el futuro, Hawái ha estado tratando de generar ingresos de otras formas además del turismo. Una idea es invertir más en la pesca, pero esto no ha sido fácil. En algún momento se pescó en exceso aquí, y ahora Hawái tiene que importar el 63% de sus mariscos de otros lugares en vez de capturarlos cerca. Hay granjas que cultivan piñas, nueces de macadamia, café y producen leche. Pero ahora, la agricultura no es tan importante como hace 100 años. Probablemente una de las razones es que es más rentable vender la tierra para hacer casas u hoteles que utilizarla para la agricultura. Este cambio hizo que Hawái dependiera aún más del turismo, y vivir en el estado de Aloha se ha convertido en algo muy costoso. Honolulu es la 7ª ciudad más cara para vivir en los Estados Unidos. Una familia de 4 personas gasta alrededor de $8,000 al mes aquí, y un adulto solo tendrá que pagar, en promedio, $2,500. Solo la comida cuesta alrededor de $500 por persona durante un mes. La mayoría de los alimentos en Hawái, alrededor del 85 al 90%, provienen de lugares lejanos. Dado que deben recorrer más de 4,000 kilómetros para llegar, aproximadamente 1/3 de todos los alimentos se echa a perder en el camino, especialmente porque Hawái es cálido y húmedo. Este desperdicio encarece las cosas porque las tiendas saben que perderán algunos de sus productos y cobran más para cubrir los costos. No hay tantas tiendas que compitan entre sí. Si las tiendas no compiten, no hay motivo para que bajen sus precios. Además, tienen que pagar mucho por cosas como el alquiler y la electricidad, por lo que aumentan sus precios para compensar. Hablando de electricidad, una factura promedio es de alrededor de $200, casi un 90% más alto que el promedio nacional. Sí, el estado de Aloha tiene los costos de energía más altos del país. Y quizás por eso la gente de Hawái usa la menor cantidad de electricidad en comparación con otros estados, pero sus facturas siguen siendo mucho más altas.
La razón principal es el precio por unidad de electricidad, llamada kilovatio hora. Una unidad de electricidad cuesta casi 40 centavos. Para comparar, Utah tiene la tarifa más barata con solo 10 centavos. Es tan caro en Hawái porque la mayor parte de la electricidad proviene del petróleo, y ese petróleo tiene que ser enviado a las islas. Como Hawái depende tanto del petróleo, los costos de energía suben y bajan con los precios del petróleo. Para colmo, el impuesto sobre la renta es uno de los más altos del país. Una cuarta parte de todos los hogares de Hawái gastaron más de lo que ganaron en 2024. Para sobrevivir, la gente utilizó ahorros y tarjetas de crédito y redujo gastos. También tuvieron que trabajar más horas o conseguir un empleo adicional. Se vieron obligados a vender sus pertenencias y a pedir dinero prestado a familiares, bancos u otros prestamistas. Casi la mitad de los residentes pertenecen a una categoría llamada Alice y no tiene nada que ver con Alicia en el País de las Maravillas. Significa activos limitados, ingresos restringidos, empleados. Más de 1 de cada 3 residentes vive por debajo del umbral de ingresos anuales de Alice. Y además, existe una legislación que complica aún más las cosas para Hawái. Esta ley establece que cualquier mercancía transportada entre lugares en los Estados Unidos debe ser llevada en barcos que sean propiedad de estadounidenses, construidos por ellos y operados por ellos. Esto hace que el envío sea mucho más costoso porque los barcos y las tripulaciones estadounidenses cuestan mucho más que los de otros países. La mayoría de los barcos del mundo no siguen estas reglas porque están registrados en... ¡Oh, mira! Hay una gigantesca masa cayendo directamente hacia la ciudad de Nueva York. ¡Oh, espera! ¡Detente! En realidad, tendrás que mirar hacia abajo, no hacia arriba, porque esta masa es un conjunto de roca caliente que se mueve bajo la superficie de la Tierra. Y cuando finalmente llegue a la Gran Manzana, algunos dicen que podría partir el continente en dos. Pero fanáticos de los Yankees, e incluso ustedes, seguidores de los Mets, no se preocupen. Este viaje va a tardar unos 15 millones de años aproximadamente. Verás, hace mucho tiempo la gente notó algo curioso. Cuando miraban los mapas del mundo, pensaban, ¿no se ven los continentes como piezas de un rompecabezas que podrían encajar? Eso no podía ser solo una coincidencia, ¿verdad? Luego, en el año 1912, un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener propuso una idea revolucionaria, algo que ahora conocemos como la teoría de la deriva continental. Wegener decía que los continentes están siempre en movimiento, y esos enormes fragmentos de tierra que vemos hoy estuvieron una vez todos conectados, formando un gigantesco supercontinente llamado Pangea. Esa idea de repente explicó muchos misterios, como por qué los fósiles de la misma especie aparecen en diferentes rincones del mundo, incluso cuando hay océanos enteros entre ellos, o por qué las líneas costeras de los continentes coinciden también, justo como Sudamérica y África. Wegener también explicó que las montañas se forman cuando un continente en deriva choca contra otro, lo que arruga la Tierra y la empuja hacia arriba. Así fue exactamente como se formaron los Himalayas. La placa india colisionó con la placa euroasiática y la Tierra se elevó en la imponente cordillera que vemos hoy. Hoy en día, todo el mundo aprende la idea de Wegener en la escuela y la acepta como un hecho. Pero en aquel entonces muchos pensaban que estaba completamente loco. Quiero decir, continentes enteros moviéndose por ahí, que en la Tierra podrían empujarlos. Es por eso por lo que a los científicos les llevó más de 50 años finalmente decir, ¡wow! Ya sé, es el manto de la Tierra. Sí, las corrientes lentas de roca caliente en las profundidades del manto terrestre empujan las placas tectónicas. Y eso significa que los continentes también se mueven. Imagina piezas de rompecabezas súper resistentes que flotan sobre avena hirviendo. Esa es una imagen, ¿sí? Se desplazan y tarde o temprano chocan entre sí. Eso es lo que sucede en la superficie de la Tierra. Y así fue como finalmente acordamos que Wegener tenía razón. Pero, ¿y si te dijera que ese podría no ser siempre el caso? La mayoría de los expertos coinciden en que el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse hace unos 200 millones de años.
Y así fue como terminamos con el mapa mundial que conocemos hoy en día. Pero un estudio reciente está cuestionando parte de esa idea, y todo se reduce a una enorme masa de roca caliente, algo que los científicos llaman la anomalía del norte de los Apalaches, o simplemente NAA. Sí, lo que casualmente llamamos una mancha, los expertos lo consideran una anomalía. Y eso es simplemente porque es más cálida que la roca que la rodea. Entonces, esta anomalía se encuentra a unos 200 kilómetros debajo de las montañas en Nueva Inglaterra y se extiende hasta 400 kilómetros de ancho. Está en la astenósfera, la capa semimoltena del manto superior de la Tierra. Pero aquí está la parte extraña. Ni siquiera debería estar allí. Quiero decir, formaciones rocosas como esta normalmente no existen en esa parte del interior de la Tierra. Durante años, los científicos pensaron que la anomalía era un remanente de cuando el continente norteamericano se separó del noreste de África hace unos 180 millones de años. Este nuevo estudio indica que podría no ser el caso. Sugiere que la mancha está en realidad vinculada al proceso que separó Groenlandia de América del Norte solo hace unos 80 millones de años. La idea es que esta mancha es un remanente de cuando la masa terrestre se dividió, una pieza que nunca se asentó por completo. Estamos hablando de una mancha muy persistente porque todavía sigue en movimiento. Muy lentamente, pero sigue moviéndose. Avanza solo unos 20 kilómetros en 1.000.000 de años. Con el tiempo ya ha recorrido más de 1.800 kilómetros desde donde apareció por primera vez. Y ahora, neoyorquinos, atención, esta masa de roca abrasadora se dirige hacia ustedes. Está bien, sé que soy un poco dramático. La verdad es que realmente no tenemos de qué preocuparnos. Primero, los científicos dicen que ni siquiera se acercará a la ciudad por al menos 15 millones de años. Y en segundo lugar, aunque le llamemos masa, no es algo gelatinoso. No está resumando y definitivamente no va a abrirse camino a través de la corteza terrestre e invadir el metro de Nueva York ni nada por el estilo. Eso simplemente no va a pasar. ¿Cómo se verá la anomalía o qué podría hacerle al continente en el futuro? Sigue siendo un misterio para los geólogos, pero están bastante seguros de que no tendrá un impacto real en la infraestructura humana ni en nuestra vida diaria. No es como si de repente la lava fuera a brotar por el suelo de tu casa. Eso es porque, al final del día, la burbuja no es más que piedra, como cualquier piedra que ves en la calle, solo que súper caliente, enorme y enterrada profundamente dentro de la tierra. Para explicar por qué esta roca se encuentra en un lugar tan extraño, los científicos propusieron lo que llaman la teoría de la onda del manto. Así que piensa en ello como una lámpara de lava. Después de que los continentes se separan, la roca caliente y pesada puede desprenderse del fondo de las placas tectónicas en burbujas. Esas burbujas, o fragmentos de roca, se mueven debajo de la corteza y crean ondas. Cuando ese material caliente se desliza bajo un continente, actúa como la llama bajo un globo aerostático, le da un pequeño impulso al terreno. Luego, cuando los continentes se expanden y se dividen, se abre un espacio debajo y la roca semifundida lo llena con rapidez. Eventualmente se enfría, se vuelve más pesada y se hunde. Mientras tanto, el material del manto más caliente asciende y crea un área cálida llamada anomalía térmica. Este movimiento repentino sacude la base del continente. Imagina una fila de fichas de dominó. Una pieza cae y las demás la siguen. Bloques de roca empiezan a gotear hacia abajo uno tras otro y con el tiempo se mueven lentamente hacia el interior. Los científicos piensan que estas corrientes de roca continúan fluyendo, ondeando bajo la superficie durante millones de años. Saber todo esto es importante porque la anomalía podría haber influido en la conformación del terreno sobre ella. Por ejemplo, puede haber elevado algunas montañas antiguas durante los últimos millones de años. Eso ayuda a explicar un gran misterio de la región. ¿Por qué los Apalaches siguen en pie? Es decir, ¿por qué no se han desgastado tanto como cabría esperar después de tanto tiempo? Piénsalo, los Apalaches son ancestrales. Esta cadena montañosa en América del Norte comenzó a formarse hace cientos de millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Con todo ese tiempo, la lluvia, el viento y la erosión ya deberían haberlas desgastado hasta casi desaparecer.
Honestamente, algunos geólogos esperaban que fueran al menos colinas ondulantes, pero no, todavía son montañas, bonitas además, y mucho más grandes de lo que deberían ser. Y aquí es donde entra en juego la burbuja. Mira, cuando una gigantesca bolsa de roca supercaliente se encuentra debajo de una cadena montañosa, realmente puede darle a la corteza un pequeño empuje. Es como poner un globo. Estás relajándote en Hawái, en la isla de Oahu. Un amigo te llama. Hola, yo también estoy aquí. Encuéntrame en Maui. Genial. Pero, ¿cómo puedes llegar allí? Tu primer pensamiento probablemente sea tomar un ferry. Pero eso es imposible. Hawái es un lugar bastante único. Es el estado más caro para vivir. Tiene su propio idioma oficial además del inglés y es el único estado estadounidense compuesto enteramente por islas. Hawái tiene un total de 137 islas. 8 son las principales, pero solo 6 están abiertas a los turistas. Y la distancia entre estas probablemente sea mayor de lo que uno esperaría. Por ejemplo, la distancia entre Oahu y la Isla Grande es de alrededor de 298 kilómetros, que es aproximadamente la misma distancia que hay de Chicago a Indianápolis. Podrías sorprenderte al saber que no puedes hacer ese viaje en barco. De hecho, el único sistema de ferries que realmente transporta pasajeros en Hawái opera entre Maui y Lanai. Eso es todo. Así que tu única opción para viajar entre islas es en avión. Honestamente, es un poco sorprendente, en especial si se considera cuántas personas visitan Hawái cada año. El turismo prácticamente impulsa su economía. Y solo en los primeros 8 meses de 2024, más de 6 millones de personas visitaron sus hermosas playas. Sabiendo eso, esperaríamos que Hawái estableciera un buen sistema de ferries para facilitar que los visitantes se desplacen, al igual que en Grecia. Esto probablemente incrementaría aún más el turismo, lo que aportaría más dinero al estado. Pero créeme, las autoridades y las empresas privadas también lo saben. De hecho, ya lo han intentado. Los ferries fueron un gran medio de transporte en Hawái desde el siglo XIX hasta la década de 1950. Desde entonces, ha habido algunos intentos de restablecer un servicio de ferries, pero lamentablemente, todos han fracasado. Uno de los mayores intentos fue el Hawaii Super Ferry, que buscaba ofrecer un servicio de embarcación rápido y económico entre islas. Podía transportar casi 900 pasajeros e incluso permitirles llevar sus propios automóviles. La prueba inicial comenzó en 2007 y la gente estaba emocionada, pero se convirtió en un gran fiasco. Surgieron un montón de problemas legales y ambientales, como preocupaciones sobre el impacto en la vida marina, en especial en las ballenas. Los tribunales decidieron que el ferry no había pasado por las revisiones ambientales adecuadas, y eso causó muchos problemas. Para 2009, después de montones de protestas y contratiempos, tuvieron que cerrarlo. Si surge un proyecto como este de nuevo, probablemente fracasará una vez más. Y hay algunas razones por las cuales es casi imposible establecer un sistema de transportador regular allí. Comencemos hablando sobre las aguas agitadas de Hawái. Son profundas y salvajes. Toma como ejemplo el canal Alenuihaha. Es un tramo de 48,3 kilómetros que separa Maui de la Isla Grande. Su nombre significa Canal de las Grandes Olas que Rompen y hace honor a su nombre. Tiene más de 1,820 metros de profundidad, lo que lo convierte en uno de los tramos de agua más peligrosos del mundo. Además, el viento allí es extremadamente fuerte, el más veloz en las aguas costeras de Hawái. Pero no es más fácil en el resto del archipiélago. Toda la región es golpeada por tormentas del Pacífico hacia el norte, lo que envía grandes olas que chocan contra las islas y hace que las aguas sean agitadas e impredecibles. Las marejadas pueden venir de 3, 4 o incluso más direcciones. Esto hace que el mar se sienta realmente revuelto. Alguien que no esté acostumbrado a tomar ferries definitivamente encontraría eso, bueno, incómodo, por decirlo menos. Para enfrentar mares agitados como estos, los transbordadores tienen que ser realmente grandes y fuertes. Sin embargo, eso también los hace más caros y difíciles de operar que los de lugares como Alaska o el estado de Washington.
Otra razón por la que es tan difícil establecer este sistema hoy en día tiene que ver con la vida marina. Un barco grande que se mueve a través de aguas poco profundas al atracar podría dañar gravemente el ecosistema local. Además, está el problema de que las rutas marítimas también son los caminos de migración de muchos animales marinos, como las ballenas jorobadas y los delfines giradores. No hay que olvidar que los servicios de ferry pueden facilitar la propagación de plantas y animales dañinos, lo que los expertos llaman especies invasoras. Verás, el ecosistema de Hawái es sumamente único porque ha estado aislado en medio del Pacífico. Cuando hablamos de plantas y animales nativos de Hawái, nos referimos a que llegaron allí por su cuenta, sin intervención humana. Lo hicieron con la ayuda de las olas, el viento o incluso aves que volaban sobre ellos. Pero eventos como estos son sumamente raros, por lo que durante más de 70 millones de años, sus plantas y animales no tuvieron que lidiar con competencia externa. Eso los hizo realmente frágiles. Entonces, llevar nuevas especies puede ser un gran problema, porque podrían terminar dañando el medio ambiente. Hawái ya ha estado luchando contra especies invasoras como las hormigas de fuego, las ranas coquí y la miconia, una planta de rápido crecimiento de Sudamérica que invade los bosques nativos. La gente allí se preocupa de que los ferries, que transportan coches y carga entre las islas, puedan propagar accidentalmente aún más a estos invasores. Como mencionamos al principio del video, las largas distancias entre sus tierras tampoco ayudan mucho. Por ejemplo, viajar en barco desde Oahu hasta la isla grande de Hawái te tomaría alrededor de 30 horas, y eso sin hacer paradas. El mismo viaje en avión dura alrededor de 50 minutos. Los transbordadores que cubren largas distancias son mucho más caros. Por lo tanto, necesitan una demanda mucho mayor para hacerlos rentables. Además, el Estado realmente no tiene la infraestructura, como suficientes puertos y terminales, para apoyar las operaciones, así que establecer nuevas rutas prácticamente no es viable. Los aviones, por otro lado, son otra historia. La industria de los viajes aéreos en Hawái ya está bien establecida y es muy competitiva. Eso significa que volar sigue siendo la opción más práctica en Hawái. Los aviones son rápidos, no te marean y son bastante asequibles. Generalmente cuesta alrededor de $100 un viaje de ida y vuelta. Bien, pero ¿qué piensan los locales sobre todo esto? Bueno, aparentemente no hay una gran demanda para que los residentes se trasladen entre las islas con tanta frecuencia. Oahu es la isla más concurrida de Hawái, con aproximadamente el 70% de la población del estado viviendo allí. Es donde se encuentra Honolulu, la capital, y donde se lleva a cabo la mayor parte de los negocios del estado. Así que las personas de las otras islas suelen ir por una cita médica específica o para asistir a un gran concierto. Y eso podría suceder 1 o 2 veces al año, no más que eso. Entonces, incluso si las personas pudieran elegir entre tomar un ferry o un avión para estas ocasiones especiales, la mayoría probablemente seguiría prefiriendo volar. Hay muchas opciones entre los aeropuertos principales de la isla. Por lo general, los aviones comienzan a volar alrededor de las 5 de la mañana y hay vuelos disponibles cada hora hasta el último, que suele ser a las 9 de la noche. Si has estado soñando con visitar este lugar paradisíaco, pero te preocupa gastar demasiado en boletos de avión, tengo algunos consejos para ti. Primero, ten en cuenta que visitar todas las islas principales en 5 días o menos es muy ambicioso. Por lo tanto, si no tienes mucho tiempo para estar allí, piensa en tus prioridades. Cada una de las 6 islas abiertas al turismo tiene su propio ambiente y actividades. Pero no necesitas visitarlas todas en un solo viaje y puedes ahorrar algo de dinero limitándote a menos de ellas. Aún puedes explorar la diversidad de las islas eligiendo 2 que ofrezcan un buen contraste entre sí. Por ejemplo, mientras Oahu tiene esa energía vibrante de ciudad, Kauai posee un ambiente mucho más. La isla Sandy es una misteriosa masa de tierra que apareció en los mapas mundiales durante casi 200 años antes de desaparecer sin dejar rastro. Ubicada en el Pacífico Sur, entre Australia y Nueva Caledonia, esta isla fantasma fue documentada por primera vez por exploradores en el siglo XVIII y continuó apareciendo en mapas e incluso en estudios científicos. Pero cuando un barco de investigación navegó a través de sus supuestas coordenadas en 2012, no encontró nada más que agua abierta.
Incluso midieron la profundidad del océano en ese lugar y siempre superaba los 1219 metros, por lo que no había posibilidad de que un gran trozo de tierra estuviera oculto bajo el agua. Para hacer las cosas aún más extrañas, cuando buscas sus coordenadas exactas en Google Earth, todavía ves un tenue contorno de lo que parece ser una isla larga y delgada, pero sin ninguna masa terrestre a la vista. Las teorías sobre su desaparición mencionan posibles errores de cartografía, pero el misterio de cómo una isla entera engañó al mundo durante siglos sigue sin ser resuelto. Hablando de historias misteriosas, sumerjámonos en el enigma de Hashima. Ubicada frente a la costa de Nagasaki, Japón, esta pequeña isla fue en su momento una bulliciosa instalación de minería de carbón llena de trabajadores y familias. Pero a medida que la demanda de carbón disminuyó, la isla fue abandonada en los años 70, lo que dejó atrás un pueblo fantasma escalofriante. Hoy en día, Hashima se mantiene inquietantemente silenciosa, con edificios de concreto en ruinas y vegetación desbordante. Y si eres lo suficientemente valiente, puedes realizar un recorrido virtual usando Google Earth. Pero hay otros lugares donde los mapas digitales no te permiten ver mucho, como las Islas Ward, en Australia. Si buscas sus coordenadas, notarás varios puntos de oscuridad cerca de la costa. Esto ha dado lugar a todo tipo de especulaciones en línea, lo que ha provocado curiosidad sobre lo que podría estar oculto bajo la superficie. Quiero decir, ¿es solo un fallo o podría realmente haber vida silvestre inusual allí abajo? Bueno, todavía no tenemos respuestas concretas para estas áreas opacas, pero vale la pena mencionar que esta región es parte de una zona de protección de vida silvestre. Este lugar es una zona importante para el león marino australiano y el lobo marino de Nueva Zelanda, por ejemplo. Así que esos puntos oscuros podrían simplemente ser parte de un plan para mantener todo privado y protegido allí. Desde islas espeluznantes hasta lugares abandonados, si alguna vez te encuentras conduciendo por Río de Janeiro, podrías vislumbrar algo inquietante. Un grupo de muñecos de Santa Claus escalofriantes, bastones de caramelo descoloridos y toboganes oxidados rodeados de palmeras y vegetación densa. Esto es Alba Noel, un parque de diversiones abandonado con temática navideña en Brasil. Su creador tenía grandes sueños. Consideraba que se convertiría en una atracción masiva y ecléctica con diferentes áreas temáticas. Estamos hablando de un espacio del tamaño de 460 campos de fútbol. El trabajo empezó en el 2000, pero el lugar cerró unos años después cuando el creador falleció trágicamente en un accidente automovilístico a solo metros de la entrada del parque. Hoy en día las atracciones están siendo lentamente consumidas por el óxido. Esto parece totalmente sacado de una película de ciencia ficción, pero esos anillos multicolores están realmente aquí en la Tierra, en el Parque Nacional de Yellowstone, para ser precisos. Con 112,78 metros de diámetro, es la fuente termal más grande de los Estados Unidos y la tercera más grande del mundo. Cuando la ves desde arriba, los diferentes colores provienen de varios tipos de bacterias que actúan como filtros termográficos reales. Cada tipo de bacteria prospera a distintas temperaturas y sus colores reflejan los niveles de calor en las diferentes partes de la fuente termal. Nuestra próxima parada es en Italia, donde puedes encontrar la Villa de Vecchi, también conocida como la Casa Roja o la Mansión Fantasma. Detrás de cada mansión fantasma hay una leyenda urbana. Ahora bien, aunque nada de lo que vamos a contar está confirmado, la historia sigue siendo bastante interesante y francamente extraña. Construida a mediados del siglo XIX por el conde Félix de Vecchi, esta imponente residencia de verano rápidamente se convirtió en un lugar de tragedia. La esposa del conde falleció en circunstancias misteriosas y su hija desapareció sin dejar rastro. Devastado, se dice que el conde pasó sus últimos días buscando respuestas. A lo largo de los años, la mansión cayó en la ruina y las leyendas locales contribuyeron a su reputación de estar embrujada. Algunos afirman escuchar ruidos extraños o ver figuras fantasmales, mientras que otros susurran sobre rituales inusuales que podrían haber ocurrido allí. Aunque está deteriorada y cubierta por la vegetación, la Villa de Vecchi sigue siendo popular entre aquellos intrigados por su escalofriante historia. Aunque hemos explorado estructuras humanas abandonadas y misteriosas, echemos un vistazo a un lugar donde las fuerzas de la naturaleza dejaron su propia huella imponente: el cráter del meteorito en Arizona. Este lugar se formó en un instante, hace aproximadamente 50.000 años, cuando un gran meteorito de hierro y níquel impactó la Tierra. Midiendo poco menos de 1,186 kilómetros de ancho y 170 metros de profundidad, el cráter es uno de los sitios de impacto mejor conservados del mundo. De pie en su borde, casi puedes imaginarte la increíble fuerza del impacto arrasando todo a su alrededor. Hoy en día, el cráter del meteorito es un fascinante hito geológico que atrae tanto a científicos como a visitantes curiosos. Desde una vista de Google Earth, esta área en Níger parece inquietante, con lo que parecen ser grupos de cúpulas de vidrio salpicando el paisaje, casi como una colonia interplanetaria.
Pero en realidad es una especie de ilusión. Esas cúpulas son en realidad pequeñas excavaciones semicirculares y forman parte del proyecto Just Dig It. Estos hoyos, conocidos como zanjas de contorno o sonrisas de tierra, se excavan para captar el agua de lluvia y restaurar tierras secas y degradadas. Es un método sencillo pero ingenioso que ayuda a devolver la vida a áreas que sufren desertificación. Al atrapar agua, estas zanjas permiten que la vegetación vuelva a crecer, puesto que refrescan la tierra y revitalizan ecosistemas. Probablemente has oído hablar de las famosas líneas de Nazca en Perú, ¿verdad? Esos enormes geoglifos antiguos tallados en el desierto que tienen formas como una araña, un mono y un colibrí. Bueno, recientemente apareció algo similar que ha hecho que Internet se llene de comentarios. Esta nueva figura, ubicada en la cima de una montaña, se parece mucho a un jabalí. Si bien es muy emocionante descubrir un posible nuevo geoglifo, la falta de información sólida y los bordes no tan nítidos nos hacen pensar que solo se trata de una formación natural. Aún así, es bastante intrigante. Pero si te diriges al sur, hacia Chile, encontrarás un verdadero geoglifo. Estamos hablando del gigante de Atacama, que mide alrededor de 119 metros de altura. Lo que luce como un dibujo curioso parece representar algún tipo de figura espiritual o deidad. No hay pruebas concretas de lo que realmente significa, pero los expertos creen que este diseño podría haber funcionado como un antiguo calendario astronómico. Se dice que los puntos en la parte superior y a los lados de la cabeza indican las estaciones según cómo se alinean con la luna. También podrías encontrar algunos naufragios misteriosos mientras exploras Google Earth, como el MV Placey en Irlanda. Este barco encontró su trágico destino en 1960 cuando una fuerte tormenta y vientos intensos lo arrastraron a tierra en Phineas Rock, lo que abrió un agujero en el fondo de la embarcación. El agua comenzó a entrar rápidamente desde abajo. Después de algunos gritos y correr en todas direcciones, la tripulación logró salir del barco. Hoy en día, los restos del barco todavía están en Phineas Rock y se han convertido en una atracción popular. Aún se puede ver su casco, que sigue desmoronándose con el tiempo, lo que hace que toda la escena sea aún más espeluznante. También tenemos algo interesante relacionado con el Titanic. Es cierto que el barco está a 3.962 metros bajo el agua, por lo que no puedes verlo con cámaras satelitales. Pero si ingresas estas coordenadas en Google Earth, encontrarás el lugar del accidente del Titanic. No es un sitio tan espeluznante. Quiero decir, en realidad es solo una enorme extensión azul. Pero aún así, es bastante interesante obtener una visión general de cuán alejados parecían estar de todo en esa trágica noche cuando el barco se hundió. Incluso en 2023 todavía se pueden encontrar lugares donde los humanos actuales nunca han estado. ¿Te imaginas vivir en una isla solitaria? No conocerías la civilización moderna ni habrías visto a nadie del mundo exterior. Una de esas islas se encuentra en el Golfo de Bengala, en la India. Se llama Isla Sentinel del Norte, y llegar allí está estrictamente prohibido por la ley desde mediados del siglo XX. Si intentas aproximarte, la Guardia Costera India no te lo permitirá. Pero ese no es el único obstáculo al que te enfrentarás. Digamos que pretendes llegar a esta isla en una pequeña embarcación. El agua es cristalina y puedes ver todo tipo de peces nadando alrededor, así como unos preciosos arrecifes de coral. Y entonces divisas la isla en el horizonte. Parece un sueño hecho realidad, pero antes de que te acerques demasiado, ves unos puntos en la orilla. De repente, algo pasa zumbando a tu lado y aterriza en el agua. Un momento, ¿eso es una flecha? Sí, y la siguiente impacta en el costado de tu barco. Parece que en esta isla no quieren a los visitantes. Resulta que los puntos que se ven en la orilla son personas, la tribu local de los sentineleses, armados con lanzas y arcos. Empiezan a gritarte algo en un idioma que no entiendes, pero sus gestos son una orden. Debes marcharte inmediatamente. Y por si no captaste el mensaje, te arrojan lanzas y te disparan flechas. Sí, eso es definitivamente una pista de que no eres bienvenido aquí. Pero no solo son agresivos contigo. Son conocidos por proteger ferozmente su isla. No quieren que nadie más entre en ella. Incluso atacan a los helicópteros cuando vuelan demasiado cerca. Por eso las autoridades han prohibido visitar la isla, no solo para proteger a los turistas, sino también a los propios isleños. Los sentineleses han vivido aislados durante miles de años y no son inmunes a las enfermedades modernas. Incluso un simple resfriado podría acabar con ellos. A pesar de los riesgos, algunas personas han intentado ponerse en contacto con la tribu sentinelesa. Quieren entablar amistad y conocer su modo de vida. Y en algunos casos lo han conseguido, pero definitivamente no es recomendable. Nunca se sabe cómo reaccionarán.
Curiosamente, la isla Sentinel del Norte fue visitada por un oficial llamado Maurice Vidal Portman en 1880. Descubrió que la isla estaba rodeada de arrecifes de coral y piedra caliza, y que su suelo era fértil y perfecto para el cultivo de cocoteros. Vio varios pueblos en la isla, pero no se acercó a los lugareños ni la exploró más a fondo. Quizá pensó que era mejor dejar en paz a este paraíso. En el pasado, los investigadores intentaron establecer relaciones amistosas con ellos ofreciéndoles pescado como regalo. Ellos lo aceptaron, pero aún así se negaron a que ningún visitante se acercara a su hogar. A pesar de su complicado idioma, hay quienes consiguieron comunicarse con los isleños durante varias décadas y, en 1991, uno de los lugareños se acercó al barco que llevaba los regalos para la tribu y los aceptó. Ese mismo año, un grupo de sentineleses incluso subió al barco y se llevó una bolsa de cocos que les había traído un equipo de antropólogos. Esta fue una de las últimas interacciones positivas con la tribu, ya que el gobierno indio ha prohibido cualquier tipo de relación con ellos por su seguridad. Hay otra isla preciosa situada a 40 kilómetros de la costa de Brasil que tiene un faro que demuestra la presencia de los humanos modernos. Sin embargo, no hay gente en la isla, y los guardacostas comprueban de vez en cuando el faro para asegurarse de que ningún extraño merodee el lugar. No se permiten visitantes, ya que la zona puede ser peligrosa. ¿Qué tiene de malo la isla de las serpientes? El nombre te dará una pista. La habitan unas 4.000 serpientes, básicamente una cada 3 metros cuadrados. Se deslizan por el suelo y cuelgan de los árboles. Y no son serpientes cualquiera, sino algunas de las más venenosas del mundo. Se llaman cabezas de lanza doradas y solo viven en esta isla. Estas serpientes son tan salvajes que se especializan en cazar aves que vienen aquí a descansar durante sus largos vuelos. La isla estaba unida a Brasil, pero el mar la separó hace unos 10.000 años. Ellas son las reinas de la isla y no tienen depredadores a los que temer, pero tampoco tienen muchas opciones de alimento, así que evolucionaron hasta tener mordeduras supervenenosas para acabar con sus presas de inmediato. En fin, basta de serpientes. Déjame que te hable de otra isla espeluznante de México. Se encuentra en uno de los canales de la zona llamada Xochimilco, a solo 18 kilómetros de la Ciudad de México. No está prohibido visitarla ni nada por el estilo, pero de todas formas da bastante miedo. ¿Has oído hablar de la Isla de las Muñecas? Es un lugar espeluznante lleno de muñecas colgadas de los árboles y los edificios. En los años 50, un hombre se trasladó aquí solo desde la Ciudad de México y empezó a colgarlas. Siguió haciéndolo durante décadas, hasta que el lugar adquirió el aspecto de un cementerio de muñecas encantado. Pero espera, la cosa se pone aún más terrorífica. Las muñecas se han deteriorado con el tiempo, se han cubierto de musgo y tienen un color verdoso. Algunos dicen que cobran vida por las noches. Si eso no te pone los pelos de punta, no sé qué lo hará. Ahora déjame que te hable de la isla Bouvet, uno de los lugares más misteriosos del planeta. Se encuentra en el Océano Atlántico Sur a 2.600 kilómetros de Sudáfrica y a 1.800 kilómetros de la Antártida. Es súper difícil llegar hasta allá y normalmente solo se puede hacer desde grandes barcos que pasan por allí. La isla está cubierta casi en su totalidad por un glaciar y en el centro hay un cráter volcánico. Los únicos habitantes de este lugar son pingüinos y focas. Es un sitio perfecto para alguien que quiere estar solo, lejos de la civilización. Fue descubierta en 1739 por un explorador francés, pero no anotó su ubicación, por lo que durante casi 70 años nadie supo dónde estaba. A principios del siglo XIX se redescubrió, pero hubo que esperar hasta 1927 para pisar sus orillas. A mediados del siglo XX, unas personas decidieron construir allí una estación meteorológica. Cuando llegaron, encontraron algo muy extraño: un bote salvavidas vacío que descansaba en una laguna con un montón de focas. Estaba en buen estado y había remos y un tanque de flotación cerca. No había marcas ni señales que indicaran a quién le pertenecía, pero parecía que quien había estado en él había escapado de un naufragio. Lo extraño, sin embargo, es que no había huellas ni señales de gente en la isla. ¿A dónde fueron los marineros? Nadie lo sabe. Terminemos con una isla completamente segura y muy bonita de las Bahamas llamada Isla de los Cerdos. No es el nombre oficial del lugar, pero todo el mundo la llama así porque en la isla viven muchos cerdos. Se pasan el día nadando, tomando el sol en la playa, explorando la selva y pidiendo comida a los turistas. Lo mejor es que puedes alojarte en un hotel de una isla cercana y tomar un barco para visitar a los cerdos. Son súper amistosos y les encanta recibir atención, sobre todo cuando hay comida de por medio. Y gracias a la amabilidad de turistas y lugareños, estos simpáticos cerditos rosas y marrones pueden sobrevivir en la isla. Nadie sabe a ciencia cierta cómo llegaron hasta allí.
Según la leyenda, sobrevivieron a un naufragio y nadaron hasta ponerse a salvo en este sitio. También hay algunos gatos y cabras que merodean por la isla, lo que aumenta su ambiente de granja animal. Así existe una pequeña isla rodeada por el impresionante y cristalino Mar Rojo y un mundo submarino bullicioso. Zabargad, también conocida como la Isla de San Juan, no tiene árboles y consiste principalmente en peridotita, la cual es rica en peridoto. Y antes de que lo busques en Google, el peridoto es una gema que tiene el apodo de Esmeralda de la Tarde, debido a su deslumbrante tono verde. Algunos historiadores creen que Cleopatra misma amaba los peridotos, y esa dama podía permitirse cualquier joya en el mundo. Los geólogos creen que el peridoto se forma como resultado de la expansión del fondo marino. Cuando la corteza terrestre decide separarse, las rocas de las profundidades son empujadas hacia la superficie. Así fue como se formó nuestra isla del tesoro exactamente. Las placas continentales africana y asiática chocaron entre sí, y las rocas de la corteza inferior subieron por encima del nivel del mar. El peridoto también proviene de meteoritos que han chocado contra la Tierra, pero eso es realmente raro. Su color varía desde un tono verde amarronado y un verde amarillento hasta el verde puro. El verde amarillento es el más común que verás en joyas. Este color es posible gracias a la buena cantidad de hierro que hay en la piedra. Los depósitos de esta belleza están dispersos por todo el mundo, desde Vietnam hasta Arizona, y desde Hawái, Tanzania y Sudáfrica hasta Sri Lanka y Noruega. Y por supuesto, está Zabargad. Entonces, este lugar es geológicamente único, ya que es una isla construida de manto elevado y también es la fuente más antigua y conocida de peridotos en el mundo. Las primeras personas llegaron al sitio en busca de las gemas hace muchos siglos. El famoso filósofo romano Plinio el Viejo mencionó en sus escritos que los piratas habían descubierto los tesoros de Zabargad en el año 500 antes de la era actual. Las hermosas rocas verdes llegaron hasta la reina Berenice del Imperio Romano. Luego, expediciones mineras fueron a la isla para obtener todas las gemas que pudieran. Venían del antiguo puerto de comercio Berenice, en el borde del desierto oriental de Egipto. Cuando la ciudad cayó en el siglo VI, todo el trabajo se detuvo, y la isla con todos sus tesoros permaneció abandonada durante cientos de años. En el siglo XIX, exploradores británicos se toparon con la hermosa Isla Verde en el Mar Rojo y descubrieron que era la que Plinio el Viejo había descrito hacía mucho tiempo. Turquía realizó algunas extracciones mineras allí en el siglo XX. En tan solo 4 años, lograron recolectar más de $2 millones en peridotos. Enviaron las gemas a Francia para que fueran cortadas. Las condiciones de trabajo en la isla no eran nada parecidas al cuento de hadas tropical que pudieras imaginar. No había agua potable para los trabajadores, por lo que tuvieron que instalar un condensador de agua que era alimentado por gas. Ahora, este territorio pertenece al sistema del Parque Nacional Elba. La mayoría de las personas van allí para ver las bellezas submarinas de los arrecifes. Pero si miras por encima del agua, podrás ver algunos hermosos peridotos brillantes. Si la isla de Navidad en Australia está en tu lista de viajes, planifica tus vacaciones sabiamente. Si terminas allí en octubre o noviembre, cuando comienza la temporada de lluvias, no podrás disfrutar de un paseo alrededor. En esa época, los cangrejos rojos cubren toda la isla como una manta. Y no es una de esas mantitas esponjosas en las que quieres envolverte. Más de 100 millones de cangrejos van allí con una misión: llegar vivos a la costa, lo que marca una fase crucial en su ciclo de vida. Durante la mayor parte del año, estos cangrejos rojos residen en madrigueras y grietas en las rocas. Recurren a frutas, bayas, hojas caídas y diversas materias orgánicas para mantenerse en marcha. Pero cuando la temporada seca termina y la luna está en una fase específica, saben que es hora de irse. Cuando llegan a la costa del Océano Índico después de varios días de migración, crean madrigueras profundas donde las hembras eventualmente pondrán sus huevos.
Una vez que estas están listas, los cangrejos machos regresan a las selvas tropicales y las hembras se quedan en la playa durante al menos 12 días para mantener viva a la familia. Los nuevos padres son tan inteligentes que siguen la luna para escoger el momento perfecto con una marea más suave para llevar sus huevos al agua. Una vez que eclosionan, los cangrejos llevan a los nuevos miembros de la familia tierra adentro. Allí, esperan de nuevo la temporada de lluvias para mantener en marcha el ciclo de la vida. Para salvaguardar esta magia, las autoridades cierran las carreteras en las áreas donde se produce la migración. Japón experimentó una nueva adición a su archipiélago. La más reciente masa de tierra del mundo surgió literalmente en noviembre de 2023. Esta isla sin nombre mide poco más de 100 metros de diámetro. Está compuesta de piedra pómez y toba dejada por un volcán submarino que comenzó a erupcionar en octubre. La actividad volcánica se ha calmado desde entonces y las olas están erosionando partes de la recién encontrada tierra. Sin flujos de lava para crear una capa protectora sólida sobre los suaves escombros volcánicos, el futuro de esta isla recién formada es inestable. Islas similares habían surgido antes, pero eran efímeras y desaparecían una vez que cesaba la actividad volcánica. Sin embargo, una isla nacida de la misma manera en el 2021 todavía es visible hoy en día. Por lo tanto, la isla recién nacida podría tener algunas perspectivas de vida. Si no, es probable que veamos más territorios como este. Japón es sumamente rico en volcanes activos en tierra, ya que cuenta con más de 100 en su colección. Si te haces amigo de la gente de los Uros que vive en la zona del lago Titicaca y les pides su dirección para enviarles una postal, tendrán dificultades para responder. Sus antepasados de hace más de 500 años tuvieron una brillante idea para protegerse de los incas. Construyeron islas con raíces y cañas de totora que podían ser trasladadas lejos del peligro hacia el interior del lago. La planta de totora ayuda mucho a la comunidad local, ya que es resistente al agua y se utiliza para todo tipo de cosas, desde la construcción de barcos hasta techos y colchones. Incluso los islotes son comestibles, y las flores de la planta de las que están hechos se utilizan para preparar té. Por lo tanto, aún se conservan alrededor de 120 de ellos, y más de 1000 personas pueden vivir allí. De 2 a 6 familias comparten una casa en un islote. Dado que ya no hay necesidad de huir de los incas, necesitan asegurarse de que estos permanezcan en un lugar. Cada 15 a 20 días, las cañas que forman los islotes se descomponen y necesitan ser reemplazadas. Para evitar la deriva constante, los lugareños usan varas de eucalipto como anclas, lo que les permite asegurar firmemente los islotes. A pesar de su pequeño tamaño, en ellos se hablan 2 idiomas. Los residentes fabrican su tela y crean atuendos impresionantes. Paneles solares proporcionan suficiente energía para que tengan luz e incluso televisores. La isla principal tiene una estación de radio y los lugareños han adoptado el turismo. Puedes hacer una reserva en línea y experimentar la vida flotante tú mismo. Algunas islas aparecen de la nada y otras desaparecen sin dejar rastro. Una de las más famosas de las llamadas Islas Fantasma es High Brasil, ubicada frente a la costa de Irlanda.